Hablaremos esta noche de Iván el Terrible. Hace un par de semanas atrás hablamos de Basilio, del papá, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, y que recibió una maldición, que se te vas a ver y que te van a nacer un hijo, qué sé yo, que va a ser sinvergüenza, un tirano. Bueno, ahí lo tenemos. Hemos estado hablando de cuestiones vinculadas con Rusia. Hemos recibido saludos desde Rusia, nos escuchan mucho allí. En realidad no sé si nos escuchan mucho, pero me parece que ¿quién nos puede desmentir? Claro. Total. Claro. En Chipre también nos escucha. Sí, mucho. Sí. Bien, contaremos entonces la historia de Iván IV, al cual le decían el Terrible, o mejor todavía, el Temible, como me enseñó alguien alguna vez, que fue, tal como su apodo lo hace sospechar, un ser sanguinario y cruel. Seguiremos datos de historiadores como Taube, que eran firmemente opositores y que odiaban a Iván, porque historiadores que hablen bien no precisamos. Es decir, este programa sale fenómeno cuando hay justamente un ser sanguinario y cruel. Cuando el tipo no hace nada, ¿para qué? Claro, no tiene ningún interés la refle. Cuentan que Iván se sintió atraído por las damas desde muy joven, con un fervor para algunos exagerado, es decir, para los que no tenían tanto levante, me imagino. Dice la crónica que siendo príncipe heredero, ya hacía, por no decir otra cosa, no ya hacía, como quiere Internet, sino yacía con 3 o 4 aldeanas cada día, y que las criadas del palacio debían permanecer bajo llave en sus habitaciones para no ser abordadas por Iván. Abordadas no en el sentido náutico del término. Como diría Internet. Sí, claro. No es lo mismo abordar a una criada que abordar el conde Biancamano. Ni yacer con el conde Biancamano. Aunque usted puede yacer con el conde Biancamano, si seguimos con esta costumbre de Internet de entender todo mal. En el año 1546, Iván le comunicó a su maestro de teología, Macario, que deseaba casarse. Dijo: ay, Macario, qué cara tenés de otario. Me gustaría casarme. El religioso se alegró de aquella decisión después de tanto desenfreno, creyendo que una vez casado Iván se iba a sosegar. Le aconsejó, eso sí, que se casara con una princesa rusa y no con una extranjera, porque en verdad Macario tenía miedo de que nadie agarrara viaje, que lo rechazara una princesa extranjera, y que esto le provocara enojo, y que el enojo viniera a redundar en prejuicios de los que lo rodeaban, como por ejemplo el propio Macario. También tenía miedo de que se armara una guerra por algún rechazo. Así que le dijo: Iván, cásese con una rusa, cásese. Cuando un zar se casaba con una princesa rusa, había, como ya hemos explicado cuando hablamos de Basilio, una convocatoria a todas las muchachas casaderas de la nobleza. A todas. 50.000, las 50.000. Entonces mandó Iván a unos emisarios a todas las provincias de Rusia, a las 14 provincias, con la siguiente circular: de parte de Iván Vasilievich, gran príncipe de todas las Rusias, 2 puntos. He encomendado a todos mis emisarios que examinen a todas las doncellas vuestras hijas, que son novias para nos. Es decir, todas eran consideradas novias del zar. Aquellos de vosotros que ocultaren a sus hijas y no las entregaren a nuestros boyardos, se granjearán grandes desgracias. Haced que circule mi carta entre vosotros sin retenerla siquiera una hora. O sea que ni siquiera hizo copias. Era una sola. Con la misma carta les avisó a todos. ¡Qué ordinario! Terrible y tacaño. En la capital de cada provincia, los hombres de confianza de Iván hicieron una primera selección, como para no traerlas a todas. Mire cómo ahorraban los fondos del Estado, los fondos públicos. En vez de traer a las 50.000, no, le dijo al boyardo: echad las fuleras. Claro. Échenme la fea, cuando tenga alguna duda me las traen, claro, pero vaya echándome las que son indudablemente fuleras. Entonces quedaron 1.000 y las mandaron a Moscú. Fueron alojadas en un edificio anexo al palacio y ya se hizo una segunda selección. Quedaron 120. Sí. El zar iba a espiar de vez en cuando, ¿no? Conversaban con algunas, las semblanteaba.
El día señalado para la ceremonia, las postulantes se levantaron a primera hora, fueron levantadas a primera hora, en el sentido de comenzar la jornada, ¿no? Bueno, y se presentaron vestidas con sus mejores galas. Se acercaron a Iván, una por una, y después de una profunda reverencia, iban pasando a un salón para esperar el veredicto. Cuando Iván hubiera tomado una decisión, bueno, debía entregar un pañuelo bordado a la elegida. Finalmente se lo entregó a Anastasia Romanova Sakharina Yurev. Cuentan que la decepción del resto se hizo notar, como era previsible. Imagínense, escucharían gritos, lamentos, murmullos. A ver, hagamos la decepción de las no elegidas. Decían, ¿cómo puede ser con esa cara? ¿Qué le vio? Sin embargo, parece que Anastasia era extremadamente hermosa. Bueno, no para menos, le elige entre 50.000, no va a elegir una fulera. Claro. Para matarlo realmente. No de muy alta cuna, y la boda se celebró el 3 de febrero de 1547. A partir de entonces fue que los Romanov se instalaron en el poder. Iván estaba enamorado de Anastasia. Ella le dio 6 hijos en 10 años, quiero decir que los tuvo, ¿no? Y fueron tiempos en los que el gobierno de Iván no era tan tiránico. El zar gobernaba con prudencia. Muchos observadores extranjeros concluían que Iván era amado, afable y obsequioso con sus súbditos, aunque conviene desconfiar de los observadores extranjeros. Pero algo vino a detonar la violencia que Iván ya tenía adentro, si me permiten la expresión. Anastasia se enfermó e Iván pensó que la estaban envenenando. Dijo, esta la están envenenando. Entonces la sometió a unas purgas totalmente improcedentes. No purgas en el sentido ruso, en el sentido de Stalin, sino purgas en el sentido de mi abuela. Claro. En el sentido de jarabe. En el sentido de limonada Rocher. Esas purgas las debilitaron. Las purgas de Stalin no te debilitaban. El caso es que Anastasia murió e Iván se volvió loco. Ah, sí, dijo, ahora que se murió, dice, ahora voy a ser el peor de los tiranos, habrá dicho el tipo. No sé, por ahí no dijo nada. Pero empezó a demostrar lo malo que podía ser. Muy bien, mandó a matar consejeros, porque así nomás, tal vez por haberle dado malos consejos, por ejemplo, darle purgas a Anastasia. Mandó matar a los doctores que habían tratado a su esposa, a los coperos que se encargaban de servirla. Después, ya habiendo matado a todos los que tenían algo que ver con el asunto, dirigió su mira a los que eran absolutamente ajenos. Una noche Iván estaba bailando borracho en el palacio para demostrar su tristeza con un grupo de amiguetes durante una fiesta de máscaras en un baile de disfraz, y vio a un príncipe que no tenía antifaz y quiso obligarlo a ponerse uno, pero el príncipe se negó e incluso arrojó la máscara al suelo y la pisó. Iván entonces lo echó del bailongo, pero al rato pensó que la reprimenda era demasiado leve y mandó a unos esbirros para que lo apuñalaran. Bueno, ningún noble estaba seguro en ninguna parte, aun cuando no hubiera cometido ninguna falta. Nadie se atrevía a hacer ninguna broma acerca del trono, porque estas bromas hacían peligrar la vida de quienes la formulaban, naturalmente. Algunos pensaron que para detener la furia de Iván era conveniente hacerlo casar de nuevo. Y le sugirieron tímidamente, para no ser masacrados, ¿no?, que se casara. Iván aceptó. Ya no se hizo concurso porque alguien le indicó que una mujer que vivía no sé por dónde, allá donde Judas perdió el poncho, era muy hermosa. Era princesa de una tribu circasiana. Las circasianas siempre han tenido fama de ser muy hermosas, particularmente allí en las regiones donde nunca han visto una. Esta circasiana era hija del príncipe Cherkes. Se llamaba ella Temriuk. La llevaron a Moscú vestida con su traje regional. Iván, maravillado, decidió casarse con ella, pero la bautizaron y entonces la llamaron María. Pero la violencia de Iván no se contuvo con aquel casorio. Incluso pocos días después del casamiento ya el zar estaba lamentando su decisión. Decía cosas tales como, ¿para qué me habré casado? Parece, en verdad, que María era arisca y montaraz, si tenés suerte.
La habían educado de un modo que no tenía mucho que ver con la docilidad que Iván estaba esperando, o que esperaba de todo el mundo, ¿no? Además no hablaba ruso. Además Iván no la amaba, seguía pensando en Anastasia, y su añoranza aumentaba el furor que sentía. Entonces, los que le sugirieron ese casamiento pagaron su error. Fueron pasados a cuchillo. Después de decir, ¿para qué me habré casado?, hizo matar a quienes se lo habían aconsejado. La locura de Iván creció. Andaba con una larga vara rematada en un pincho de acero y cuando se enfurecía ensartaba a cualquiera que pasara como churrasco de croto. En esa época le pusieron el nombre de El Terrible, pero esa calificación, insisto, no es exacta porque en ruso la palabra Grozny quiere decir más bien temible. Iván el Temible, Iván el Grozny, sería mejor todavía Iván Grozny, porque no hay artículo en el idioma ruso. En el idioma ruso no hay artículo. Esa característica del zar, a saber, carecer de artículos en el idioma ruso, su carácter temible, terminó por estallar del siguiente modo. Mató a María. Es decir, primero mató a todos los que le habían aconsejado casarse con ella y después, para darle color al guiso, la mató a ella. Esto fue en septiembre de 1569. En realidad no la mató ni con el pinche ni personalmente, sino que ordenó a unos funcionarios que pusieran unos polvos, espere que termine de borrar, en su cena. Repito, ordenó a unos funcionarios que pusieran unos polvos en la cena. Acá decía otra cosa. Nadie se animó a llorarla demasiado y muchos se alejaron de la corte por miedo que se los acusara de algo, ¿no? Bueno, todas estas locuras continuaron, pero hasta aquí queríamos llegar. Queríamos contar solamente los desatinos iniciales de Iván, los que dieron paso de la aparente prudencia de los años iniciales a su instalación en la locura, en la tiranía, en el desenfreno del crimen. Eso queríamos contar. Parece que fue por amor que se hizo criminal. No sé a quién dedicar esta charla, supongo yo al pueblo ruso, a las bellas circasianas, a las dos mujeres de la historia, qué sé yo, y a las otras 50.000 que no fueron elegidas, ¿no? Uno también hace concursos internamente para ver con quién se queda, pero no se engaña uno. Son en general concursos acotados. No son 50.000. Son 3 y no las 3 que uno querría. Son las que hay, las que se anotaron. Eso sucede en todos los órdenes, ¿no? Uno elige dentro de lo que le han dado a elegir. Bueno, qué suerte tienen algunos de poder elegir verdaderamente. Pero debe haber algún mecanismo de la raza, de la estirpe humana, que lo hace creer a uno que está eligiendo, aunque más no sea para que no tenga lugar el suicidio general de la especie. Entonces nos creemos que estamos donde hemos elegido estar. Y por ahí, alguna vez recordando aquel libro de Aldous Huxley, donde El Mundo Feliz, creo que era, ¿no? No se deseaba. Alguien me dijo que se puede desear hasta cierto punto y después todo lo que hace uno es repetir frases. Es un pensamiento como para terminar el programa. Extraordinario, pero e irnos a dormir. Quita la gana de seguir comiendo. Sí, me cortó el apetito. Particularmente porque uno no sabe si verdaderamente ha elegido lo que está comiendo. Bueno. Estamos preparados para desear hasta cierto nivel. Después ya repetimos frases. Me gustó. No, mire, doctor, lo que le quiero confesar es que yo tengo una patología que es la de no poder desear acotadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me frustro. No muchas veces, siempre.
Me frustro porque no deseo a las 3 que se anotaron. Claro. No deseo las 3 manzanas que vienen acomodadas en lo alto del carro. Quiero otras que están en otras calles, en otros concursos, en otras avenidas, en otras lenguas, en otros países, en otros tiempos, en otras ubicaciones, en otras vidas. Y yo estoy en esta vida y no en la vida de las otras que deseo. Pero bueno, no vinimos aquí a hablar de mí, doctor, sino de Iván el Temible, al cual por supuesto no le dedicamos nada. Hemos elegido para ilustrar esta charla la ranchera Me enamoré una vez, que sin duda fue compuesta pensando en el amor que Iván el Temible sintió por Anastasia, ¿no? Después la letra no hace honor al título, ni hace referencia alguna a Iván. Tal vez por razones comerciales Ivo Pelay puso incisos tales como cuando yo te di una cita en el gallinero. Salvo que sea en el gallinero del Zar. Puede ser. No sé. No sé. El caso es que esta ranchera, que explica las razones por las cuales Iván se hizo tirano y asesino, escucharemos la versión de Carlos Gardel. Estaba pensando si teníamos la de los Huancahuá, pero no, es la de Gardel. Sí, está muy bien, hay una versión de los Huancahuá que está muy bien. Escucharemos la clásica de Carlos Gardel.